Hola, muy buenas noches en España, días en, en América. Bienvenidos al ForoCap. Hoy la charla la dedicaremos a la fotografía, más que a la fotografía, yo creo que a las historias que se esconden detrás de todas estas fotografías. Mi nombre es Ana Suriñac, yo soy fotógrafa y editora gráfica de la revista española 5W y bueno, es un auténtico honor poder compartir hoy este encuentro, aunque bueno, es virtual, pero es un encuentro igual, con John Moore y Tamara Merino. Brevemente os presento a ambos, que seguro que la mayoría de vosotras conocéis, pero bueno, John Moore es fotógrafo estadounidense y trabaja como corresponsal para Getty Images y bueno, la mayoría le conocemos por su extenso trabajo sobre migración y fronteras. Y Tamara Merino es fotógrafa documentalista chilena, freelance, y actualmente, y destaco esto porque creo que será interesante hablar de eso también, forma parte del colectivo Ayun, un colectivo de fotógrafas latinoamericanas que se ha presentado muy recientemente y bueno, durante la pandemia también ha formado parte del colectivo COVID Latam. Bueno, como dice el título de la charla, los tres hemos sido testigos esenciales y bueno, y esta pandemia nos ha afectado igual que a la mayoría, tanto a nivel personal como profesional. Entonces, esto es un poco lo que vamos a intentar contaros hoy. Si os parece, vamos a dedicar una parte de la charla a contar cada una de nosotras nuestros trabajos, cómo hemos enfocado la pandemia, cómo hemos hecho este relato de la pandemia y luego dejaremos un turno para el debate y un turno para las preguntas de todas. Así que bueno, sin más preámbulos, Tamara, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias a ForoCap también por la invitación. Es realmente un honor grandísimo poder compartir este espacio junto a Ana y junto a John, de quienes admiro profundamente su trabajo y han hecho un trabajo súper profundo e investigativo durante este periodo. Así que increíble poder compartir este espacio y esta mesa virtual con todos ustedes. Yo justo antes de la cuarentena estaba en Perú haciendo un trabajo documental y en realidad mi carrera profesional siempre ha sido que yo me adentro en la vida personal de otras personas, de otros grupos de personas, siempre documentando la vida cotidiana desde la intimidad. Pero esta vez la pandemia me ha regalado a mí una pausa sin prisas, sin excusas, y me ha dado también la oportunidad de voltear la cámara hacia mí misma y empezar a retratar mi propia vida, empezar a retratar mi intimidad, empezar a retratar lo que pasa dentro de las puertas de mi casa con mi familia. Entonces nace este diario de cuarentena y maternidad, que en realidad es un registro íntimo de mi relación con mi hijo y con mi madre, y es una visión súper transversal porque me doy el tiempo y el espacio de documentar también la simbiosis que existe entre nosotros tres y que se ha creado en este tiempo específico y determinado, que de otra manera no hubiéramos tenido la posibilidad de vivirlo. Entonces, mi trabajo antes realmente solía ser documentalismo puro y duro y hoy a más de 120 días que ya llevamos confinadas en este espacio determinado, ¿cierto? En este apartamento de concreto, me he permitido también documentar desde nuevas narrativas, retratando no solamente la vida cotidiana y momentos espontáneos de mi madre con mi hijo, de mi hijo, sino también utilizando el autorretrato como un recurso para incluirme dentro de la historia. Y así este vaivén de sentimientos y un poco la urgencia emocional de crear con el fin de comprender mis propias emociones, ¿cierto? Es la que me ha llevado a esta nueva exploración y a estas nuevas narrativas que antiguamente mi trabajo no tenía. Es la primera vez que yo me enfrento de esta manera a crear historias, que hago autorretratos, que pongo la cámara hacia adentro. Y eso realmente me ha hecho volver a enamorarme de situaciones y de momentos que antes no le encontraba la magia, que eran tan cotidianos, ¿cierto? Que los veía todos los días, que no lo percibía para ser fotografiado.
también obviamente la rutina, el encierro, me han hecho narrar desde otro espacio, desde otra narrativa, desde otro espacio creativo. Y he buscado como estos nuevos puentes y estas nuevas maneras de contar mi historia, ¿cierto? Y siento que también me ha dado la oportunidad de reinventarme, de experimentar, de contar mi propia historia desde mi punto de vista, entre sueños, entre recreaciones de la realidad, autorretratos, momentos espontáneos, ¿cierto? Y utilizar siempre el adentro como este reflejo de mis emociones, cómo estoy viviendo yo esta pandemia. Porque si bien este registro es de mi propia realidad, ¿cierto? No puedo compararlo con ninguna otra persona ni con ningún otro grupo de personas. Y también aclaro que vagamente representa y representa un bajo porcentaje de lo que vive la población global o la población chilena. Sí, es algo que están viviendo y estamos viviendo muchas madres durante esta pandemia. Y realmente el empezar a documentar esto me hizo entender que la maternidad es un tema muy tabú y de algo que no se habla, de algo que no se deja espacio, de algo que siempre está lleno de estereotipos. Y entonces esto se convirtió realmente, este diario, en un desnudo de mi intimidad y en conectarme con estas otras madres, conectarme con mi sensibilidad y plasmarlo mediante imágenes, que sea un diario que no sea únicamente escrito, sino que sea un diario visual. Y una de las cosas más hermosas de crear esto, de mostrar mis momentos difíciles, mis momentos duros, mis momentos de soledad, de tristeza, es también la conexión que he tenido con cientos de madres alrededor del mundo que me han escrito agradeciéndome y diciéndome que ellas se sienten de la misma manera, que ellas están viviendo lo mismo. Y es un poco como si estuvieran leyendo sus propias travesías de maternidad. Y eso ha sido realmente un regalo, porque al principio me sentía súper insegura de si mostrar esto de una manera tan cruda, tan sin filtro, ¿cierto? Mostrar lo que estoy sintiendo, mi emocionalidad, y luego al ver las respuestas también me llenó de motivación y de decir, ok, esto hay que contarlo, esto vale la pena, no solamente yo lo estoy viviendo, y eso fue bien, bien potente emocionalmente, ¿cierto? También porque es extraño el hecho para mí de que en este último año he hecho 2 cuarentenas, ¿cierto? Mi primera cuarentena posparto, eh, que fue hace exactamente un año cuando nació mi hijo, y luego esta cuarentena. Y me doy cuenta que la primera cuarentena y esta cuarentena de pandemia comparte el mismo contexto emocional y el mismo contexto físico. Perdón, es decir, estamos encerradas, estamos en un lugar físico determinado, ¿cierto? Y la única diferencia es que en la primera cuarentena, en realidad, yo estaba llena de ilusiones, llena de felicidad, ¿cierto? Para crear a mi hijo de una manera libre. Y en esta me siento un poco agobiada y con ansiedad por el futuro, por mi hijo, por el planeta. Y realmente me hace cuestionarme muchas cosas, ¿cierto? Porque el encierro claramente se hace más fuerte y más predominante cuando alguien te lo está imponiendo, cuando alguien te dice que te tienes que quedar en casa, cuando nosotros somos los que tomamos nuestra decisión. Nos sentimos libres todavía, ¿cierto? En mi primera cuarentena yo aún me sentía libre, me sentía con energía, tenía que estar adentro por un pequeño determinado de tiempo, no comparado con este, pero aún así me sentía libre y realmente ahora no, y eso me hace cuestionarme de cómo estoy criando a mi hijo, cómo estamos criando en estos nuevos tiempos, cómo estamos narrando la historia de nuestra vida, de nuestras familias, de la pandemia, y por eso me parecía sumamente importante también poner la cámara hacia adentro y contar cómo nosotras lo estamos viviendo, cómo las familias lo viven, al igual que como la gente que está en las calles, ¿cierto? Que sigue trabajando, como es el trabajo de John o Ana, que también salen a la calle, cómo lo estamos viviendo puertas adentro. Y la verdad es que mis días de cuarentena son súper rutinarios, ¿cierto? Algo que antes realmente no existía dentro de mi vida. Estaba constantemente viajando, moviéndome de un lado para el otro y de repente tengo que estar confinada en un espacio y con rutinas predeterminadas por mi hijo, ¿cierto? Que son dar el pecho, tomar la siesta, dar de comer, jugar, ¿cierto? Amarlo constantemente y repetir y repetir y repetir así
constantemente. Entonces también me ha hecho buscar esta nueva narrativa. El hecho de estar 120 días en un espacio físico, ¿cierto? Encerrado, también te hace un poco como dejar volar la imaginación y empezar a encontrar la magia en los rincones de tu casa. Yo en este minuto estoy en un apartamento en el piso 14, con puro cemento a mi alrededor, ¿cierto? Sin contacto con la naturaleza. Y realmente lo que he sentido y la respuesta que ha llegado a mi cabeza es que la cuarentena es como la maternidad. Hay millones de emociones, de soledad, de aislamiento, de preguntas sin respuestas, de reflexiones, de ilusiones. Y realmente eso me ha hecho comprender, me ha hecho un poco poder mirar hacia adentro y poner estas emociones en imagen, ¿cierto? Aunque entiéndase claramente estas emociones como algo ni positivo ni negativo, es algo neutro, que simplemente es nuevo, y esa misma emocionalidad que yo trato de corresponder eso en imágenes. Y realmente este desarrollo de trabajo y este proceso se ha convertido en uno de mis trabajos más importantes de mi carrera, pero no por el contenido visual, no por la imagen creada, sino por todas las aristas que me ha traído el desarrollo de este proyecto, la posibilidad de estar con mi madre y con mi hijo en un mismo espacio, la posibilidad de documentar mi maternidad, de documentar a mi madre, ¿cierto? Me ha permitido sanar a mi madre. Me ha permitido también vivir de una manera que no estaba acostumbrada antes vivir. Entonces, eso para mí ha sido súper terapéutico, súper emocional, súper potente, y que realmente se ha convertido en un trabajo que es de fluir y que es de ir documentando cómo viene la cosa. No tengo un parámetro, unos límites de cuándo voy a seguir creando. Es un proyecto en proceso, que también pretendo empezar a documentar cómo salimos nosotros de esta cuarentena, cómo la vivimos afuera, en el exterior. Esta última foto realmente es de la primera vez que salimos, a los 30 días, cuando se acabó la primera cuarentena, al exterior, y me tomé un autorretrato con mi hijo, y realmente me hace comprender que quiero seguir buscando y desarrollando este adentro y este afuera, con este mismo contexto emocional, ir viendo cómo se desarrolla ese proceso dentro de casa y fuera de casa una vez la cuarentena nos lo permita. Bueno, espero que hayan disfrutado de lo que he estado creando en estos meses de pandemia. Es un honor para mí presentarles a Ana Surinach con su hermoso trabajo, así que te doy la pasada, Ana. Muchas gracias. Nada, una pasada, ¿eh? Yo te iba siguiendo ahí, estaba enganchada. Es como que ya conozco a tu madre, a tu hijo, es muy, muy interesante. Y nada, paso la palabra a John para que nos cuente cómo ha trabajado él en Estados Unidos. Gracias, Ana. Qué bueno ver ese trabajo de ustedes dos, de veras. A ver, voy a compartir la pantalla aquí y a ver si funciona. ¿Ven la foto? ¿Bien? Primero voy a mostrar una serie de fotos de los, aquí decimos EMS, los servicios de emergencia, y los que manejan las ambulancias y también tratan los pacientes de COVID cuando los reciben y los recogen de sus casas y departamentos. Y como en España, aquí en los Estados Unidos hemos tenido problemas de acceso grandísimos. Y realmente eso es el reto más grande. Sí, tengo que trabajar usando, como se dicen aquí, PPE, ropa protectiva, pero realmente el acceso es siempre lo más difícil. Y tuve que aceptar algunas restricciones en mi trabajo. Por ejemplo, cuando yo andaba con los médicos, no pude mostrar las caras las caras completas de los pacientes, por lo menos cuando no tuve permiso de ellos.
Y a veces sí, traje papeles para firmar si querían fotos de su cara, pero la mayoría no. La mayoría eran muy enfermos. En este caso, la hija de este señor salió y tocó su cabeza justo cuando lo metieron a la ambulancia, y obviamente era algo peligroso. También los médicos trabajan con los bomberos, que también tienen médicos y trabajan juntos. Y viendo esta imagen, cómo se ve, es como, no sé, es como una imagen de la película Close Encounters, ¿no? De los 70s. Es algo de otro mundo. Y nunca imaginaba yo que yo iba a tener que trabajar en este ambiente aquí en donde vivo. Hace unos 5 años yo fui a cubrir el epidémico de Ebola en Liberia, en el oeste de África. Y aprendí a funcionar, trabajar usando ese tipo de ropa. Pero no fue parte del plan que lo iba a tener que usar aquí en casa o aquí en mi comunidad. Y cada vez que fui con ellos, siempre vi algo diferente. A veces las pinturas en las paredes, a veces recogieron niños, y sabemos que con niños normalmente sobreviven, pero no siempre. Hay muchos niños que tienen condiciones como asma y otras condiciones médicas así, y están en riesgo totalmente. Y trabajaba en varias comunidades. Aquí en Stamford es una ciudad en Connecticut, donde vivo yo. Es más o menos 1 hora de Nueva York, la ciudad. Y también trabajaba en los suburbios de la ciudad de Nueva York. Y con varios grupos de EMS. En este caso, la señora me dio permiso a mostrar su cara. Y la hija de ella aquí quería abrazarla en el último momento. Quería ir al hospital, y cuando los médicos le dijeron que no podía, era un momento triste, porque realmente la hija no sabía si iba a ver su madre de nuevo o no. Y así es, sabemos bien que es una de las cosas más tristes de la pandemia, que la gente está muriendo solos. Y los familiares, cuando los ven la última vez saliendo de la casa en la ambulancia, a veces es la última vez que los van a ver. Y cada vez era algo distinto. Obviamente con el presidente de los Estados Unidos aquí en la pantalla. Y aquí es una ¿cómo se llama? Intubación en inglés, intubation. Es una procedure médico que es muy difícil observar. Pero como yo andaba con ellos, yo podía. Este señor tenía más de 80 años y pusieron este ventilador. Y es una cosa médica muy intensa y es difícil ver. El señor sobrevivió unas semanas y luego murió. Supe después. Son momentos muy íntimos, y a veces me preguntan, mira, ¿cómo puedes conseguir permiso en una situación así? Y normalmente cuando llegan con los médicos, el encargado les pregunta a las familias, mira, John Moore está aquí con nosotros haciendo un reportaje sobre el trabajo que estamos haciendo. ¿Está bien si se queda y trabaja y toma fotos? Y cuando dicen que sí, me quedo. Y si no, me quedo afuera. Y así funciona. Y normalmente unos 80% dicen que sí. Y intento no abusar esa responsabilidad, ¿no? Quiero mostrar a la gente con algo de dignidad, y porque me están dando
un acceso muy íntimo, a veces en uno de los momentos más difíciles de su vida o de la vida de su familiar. Este autobús aquí es un autobús para transportar ahora gente con COVID y van desde un hospital a otro. Y para conseguir acceso a este era casi imposible, pero como yo andaba con los paramédicos, yo andaba con ellos y me dejaron entrar. Y todos aquí están muy enfermos con COVID. Y como pueden ver, las caras no salen muy claramente aquí. Estoy intentando trabajar en una manera que respecta su identidad. Hasta aquí también. Están bajándolos del autobús desde un hospital a otro, porque algunos hospitales estaban totalmente llenos de gente y tenían que moverlos a otro lado. Y también quiero mostrar qué tan difícil es para ellos. Están trabajando por lo menos 12 horas y a veces 24 horas en sus turnos. Y luego vamos a ver otra historia. Hice un reportaje sobre una familia que tenía una historia increíble. La madre es una familia de Guatemala y la madre aquí se llama Zuli. Ella fue al hospital horriblemente enfermo con COVID en 8 meses de embarazada, 8 meses y pico. Y dio luz, lo pusieron en una coma, le dio luz y luego el bebé fue a vivir con la maestra de su otro hijo y de 7 años. Entonces, supe esta historia desde una ONG que trabaja con los migrantes. Es un ONG local aquí y yo he tenido una relación con ellos por unos años y la directora me dijo, pues mira, tengo una historia interesante para ti. Entonces, manteniendo mis contactos en la comunidad inmigrante y también en otras historias, me ayudaron mucho con esta cobertura. Tuve que, como Ana, era muy difícil entrar a los hospitales. Era un proceso largo para conseguir el permiso. Y ella respondió a un tratamiento experimental de plasma, de antibodies, y despertó. Y aquí está viendo su bebé. Y yo solo tenía como media hora con ella en el hospital. Y luego fui a la casa de la maestra con la bebé. Y ella cuidaba Neisel, el niño Neisel, por lo menos 6 semanas. Mientras se mejoró la madre y el esposo y el otro niño, que también tenía COVID. Entonces, ella seguía trabajando como se dice, distance learning, como maestra con sus estudiantes. Está hablando con sus estudiantes aquí mientras cuidaba la bebé. Era lindísimo. Y yo andaba, bueno, en la casa de la maestra, así no, pero en la casa de Marvin y Junior, el esposo y el otro hijo, yo tuve que poner mi traje así, porque ellos andaban totalmente enfermos todavía. Y eventualmente regresó Zuli a casa y era increíble ver porque yo había seguido la historia ya un par de semanas cuando vino ella a su casa. Y tuvimos que realmente esconder la ubicación de su casa, porque había muchos medios. Como yo trabajo para Getty, yo estoy subiendo mis fotos al hilo, no diario, pero varias veces por semana. Entonces, era una historia que mucha gente seguía día tras día o semana tras semana en vivo por mi cobertura, pero yo era el único fotógrafo con acceso. Entonces, no quería mostrar
el frente de la casa porque había muchos medios, Telemundo, muchas redes de América Latina buscando a ellos. Y yo quería proteger su ubicación, no solo porque era mi historia, también porque el esposo es indocumentado y ella y el niño están pidiendo asilo político y están en un proceso legal, pero con la situación aquí, con ICE, con la migra, no es nada fácil para ellos. Están viviendo en una realidad de miedo por varias cosas, no solo COVID. Y yo andaba vestido como el médico aquí. Y ellos me aceptaron en este momento en su vida en una manera muy linda, ¿no? Con una generosidad de espíritu, de corazón increíble. Y realmente amo a esta familia, son increíbles. Y su recuperando no era nada fácil para ella. Y cada uno tenía que tomar varias pruebas y salir negativos 2 veces cada uno para tener el bebé de nuevo. No es nada muy cómodo. Pero por fin se juntaron y la maestra trajo el bebé, hicieron una fiesta por la casa de la maestra y un día increíble, ¿no? Porque a veces en nuestros reportajes no sabemos cómo va a terminar. Y no terminó la historia aquí, pero era un día fabuloso. Y ella tuvo que entregar el bebé después de 6 semanas. No era fácil para la maestra Luciana. Ella es brasileña, pero habla español. Con el niño en sus brazos por fin y la maestra con su estudiante junior. Y desde entonces, eso fue hace 2 meses, y he seguido la familia de nuevo. Pobrecita la abuela en Guatemala ya se enfermó hace 2 semanas con COVID en Guatemala. Entonces la historia no termina. Y ellos están acomodándose a la vida no exactamente normal, pero más o menos normal comparado a antes. Haciendo sus compras y caminando en parques, sacando su primera tarjeta de banco, porque hubo un GoFundMe que ahorró como $53,000 para ayudar a la familia. Era increíble. Y ahora la familia sigue y eso fue hace una semana, la tercera mes de cumpleaños de 3 meses del bebé. Y ahora aquí no es tan normal ahora, pero la gente algunos pueden abrazarse, no todos. Es todavía peligroso, pero se está un poco mejor aquí ahora. Y ahora vamos a ver unas fotos de las manifestaciones en Nueva York. Yo estuve todavía haciendo la historia de la familia cuando empezó todas las protestas, manifestaciones de George Floyd. Y fui a Nueva York en el principio solo por una noche y tuve que quedarme 3 o 4 días porque seguía. Y era increíble. Aquí estamos en Times Square y realmente la mayoría de las marchas salieron y eran muy pacíficos, muy lindos. La presencia de la policía muy pesada, como siempre aquí en Times Square. Y yo no sabía, pero tuve que caminar como 10 kilómetros cada marcha y terminar en muy malas condiciones mis pobres pies. Pero era una cobertura increíble y nunca había visto algo así en Nueva York antes.
Y también sabemos que había algo de delincuencia en la noche, unos robando, aprovechando, habían pandilleros aprovechando las marchas. Ellos andaban con los que estaban marchando, pero tenía otra intención, querían robar. Y aquí están sacando unos skateboards. Yo podía entrar con ellos, sin problema. Algún tipo me dice, ¿por qué estás tomando fotos de mi cara? Y le dije, mira, que pongas tu máscara, por favor. Debes tener tu máscara de todos modos. Y una tienda de souvenirs. Qué lindo. Los bobbleheads. ¿Ves cómo pusieron Obama más corto que todos? Y aquí es la, ¿cómo se dice? Para mí esta foto es importante porque en una época de Trump, eso es lo que pasará. Violencia por enojo social es una consecuencia de los 3 años que hemos tenido con este presidente. Y sigue unos meses antes de la elección, cualquier cosa todavía puede pasar. Vamos a ver. Y eso es todo. Voy a parar el screen share. Gracias. Estás en mute. Sí, nada, María José Mosquera te pregunta si te prohibieron fotografiar en algún lugar, si tuvieses dificultad de acceso en algún sitio. ¿En las manifestaciones? No, en la pandemia. Bueno, te digo, durante COVID. Prohibidos. Pues, bueno, muchas veces he querido entrar a los hospitales constantemente y me dicen que no. Solo me dieron permiso un día. Era como 3 horas dentro del hospital. Y con los EMS de las ambulancias, lo que estoy haciendo aquí en mi país, estoy mandando pedidas a los EMS, los servicios en varias ciudades ahora, sabiendo que 4 de 5 me van a decir que no. Pero si hago mis pedidos en muchos lados, eventualmente voy a recibir permiso para otro lado. Entonces, en Florida, en Texas, en California, lugares donde está muy grave ahora, eventualmente me van a dar permiso otra vez. Y aquí en el noreste donde vivo yo, hay una cuarentena de 14 días. Si voy a Florida para un trabajo o lo que sea, cuando regreso tengo que quedarme en casa 2 semanas. Entonces, si voy, no solo voy por un día, necesito ir, tenía que vale la pena, ¿no? Porque no voy a tener que estar en casa después. Bueno, me dicen por aquí el pinganillo que no se han visto mis fotos, entonces me piden que las muestre. No voy a dar toda la charla, pero sí que yo también me he quedado un poco con las ganas de que las vieseis. Pero voy a ir rápido y voy a aprovechar para responder algunas de las preguntas que tienen que ver también con esto. ¿Ahora se ven? No la pongo en pantalla completa por si acaso. Vale. Bueno, como decía John... Solo vemos una. No, ahora voy. Ya, ahora la siguiente. La dificultad de acceso ha sido extrema. Yo también hacía lo mismo que contaba John ahora, ¿no? De pedir acceso, pues yo pedí acceso a 5 hospitales diferentes. O sea, tenía como en la cabeza que yo quería ir al Hospital Germans Trias y Pujol, que al final es al que me dieron acceso, también porque es el primero que pedí desde el 6 de marzo, pero también tuve que aceptar, como John, bueno, el hecho de no mostrar pacientes y evidentemente ellos no querían, y al principio incluso no me dejaban mostrar la cara de los médicos, lo que pasa que era facilísimo hacer eso en estas circunstancias, porque no se ve ninguna cara. Entonces, bueno, así es como pude trabajar. Y lo que os contaba, me voy a detener solo en las imágenes que para mí son más representativas y una es esta, ¿no?
Para mí el COVID bueno, ha sido el virus de la soledad extrema, tanto de pacientes como de médicos, y los médicos y enfermeros, auxiliares, bueno, todo el personal sanitario ha tenido que, más allá de la carga de trabajo, que ha sido mucha, y de su labor profesional como personal sanitario, llevar también consigo una carga humana increíble, porque han tenido que suplir a todas las familias. En España no se dejaba entrar a los familiares en el hospital, ni en las unidades de curas intensivas, ni cuando se estaba muriendo la gente, ni antes de intubarles, que muchas veces les intubaban y luego ya no despertaban. Entonces, los médicos, en este caso eran 2 enfermeras que estaban contándole a un paciente que le acababan de extubar, que estaba bien y que si todo iba mejor, el día siguiente podría hacer una videollamada con sus familias, ¿no? Y para mí esta imagen también representa pues un poco esta humanidad que han tenido que llevar consigo los médicos. Os voy pasando muy rápido porque ya os he contado todo, pero bueno, esto es una de las residencias en Barcelona. En esta residencia murieron 30 ancianos de 60 que vivían, y cuando llegaron los equipos de Proactiva Open Arms, el director de la residencia, o sea, el jefe, el director de la residencia no estaba, entonces quienes se encargaban de vigilar las plantas de las personas enfermas eran estudiantes de tercero de enfermería, porque estaba todo el personal de la residencia infectado y no quedaba gente o no encontraban a gente para suplir esas bajas. Y yo me encontré hablando con una chica de tercero de enfermería que se había ofrecido voluntaria y que era ella la que se encargaba de todos los pacientes, todos los ancianos que estaban con síntomas de coronavirus. Bueno, esta es una vecina mía, que este es el día que le dicen que ya está, se llama María, que ya está recuperada de COVID, y yo por fin pude entrar a su casa. Tampoco me acerqué demasiado. Bueno, al final sí, en realidad. Pero porque no llevaba el traje este de protección que llevaba John, que luego si podemos debatir sobre eso será interesante, porque a nosotros como periodistas nos declararon esenciales, pero nadie nos proveó de trajes de protección. Yo los pedí por Amazon, me llegaron el 5 de mayo, todas estas imágenes el 5 de mayo, la mayoría de ellas ya estaban hechas. Y bueno, un poco esta imagen que he hablado mucho antes y es la que me hizo cambiar, centrar un poco la historia en qué había más allá de la primera línea de trabajo de los sanitarios, ¿no? Ellos y ellas lo han pasado muy mal, muchos de ellos ahora mismo necesitan atención psicológica, y esta imagen para mí fue como el detonante de decir, tengo que ir a sus casas y ver qué pasa en sus casas. Muchos de ellos viven aislados de sus familias, y en esta imagen son 2 enfermeras que se están abrazando porque la persona que hay detrás es Juanjo, que es un auxiliar de enfermería al que ahora que empecé a seguir en este momento. Ha estado 90 días en la UCI, era compañero de ellas y justo hoy le han subido a planta. Yo no estoy en Barcelona hoy, llevaba 5 meses sin salir de Barcelona, pero bueno. Estoy siguiendo su historia porque es un chico muy joven de 49 años que ha sido como muy simbólico que Juanjo se recuperase. Y nada, y esta es la historia de Lourdes que ya os he contado. Me detengo en esta imagen que para mí también es muy simbólica de que han pasado los médicos y los que son padres y madres. Lourdes ha estado 2 meses sin abrazar a sus hijos, y lo que os contaba antes, ¿no? Que cuando frenó un poco la curva y había un hueco para pedir vacaciones, Lourdes pidió vacaciones, estuvo 14 días más aislada para poder tocar a sus hijos 4 días y volver a trabajar en la pandemia y tener que aislarse otra vez, ¿no? Entonces, bueno, estas es un poco las historias que han habido detrás de lo que veíamos, ¿no? Detrás de estos, bajo las máscaras de los médicos que veíamos. En este caso Belén es una intensivista también del Hospital Germans Trias i Pujol, que tuvo síntomas, le salió negativa la PCR, pero la aislaron también durante 7 días por prevención, y luego ella trabajó ya en la UCI de cardíaca. Y un poco así muy rápido, pero ya habéis visto las imágenes que antes yo pensaba que veíais. Voy a dejar de compartir pantalla.
Eh, bueno, un poco lo que te comentaba, John, tú decías, yo también trabajé en ébola en Sierra Leona y me he dado cuenta durante esta pandemia que para mí fue más fácil trabajar en Sierra Leona con el ébola que trabajar en mi propio país con el coronavirus. ¿Te ha pasado un poco lo mismo? Definitivamente. Y pues sabemos que hay, por razones legales, tiene que ver, ¿no? Porque los hospitales a veces no quieren arriesgar lawsuits, ¿no? No quieren arriesgar, ¿cómo se dice? Demandas. Demandas, exactamente. Y a veces no, en mi experiencia en Liberia, sí, yo estuve hablando con la gente también, hablan en inglés en Liberia, y pidiendo permiso a estar con ellos y tomar fotos. Y la mayoría me dijeron que sí. Y a veces es una cosa cultural y a veces tiene que ver con las leyes. Y en algunos lugares es más fácil que otros. Creo que en Alemania, ¿han visto ustedes una foto de Alemania de la pandemia? Es muy estricta ya. Y en otros lados es menos. Entonces, en cada lugar tenemos que lidiar con las reglas locales. Te preguntaban también si la gente en las manifestaciones de, bueno, estas últimas que has enseñado, ven a los medios como aliados o como enemigos. La mayoría aliados, creo. Es interesante porque hay una discusión, hay polémica más en los Estados Unidos en las marchas ahora, porque algunos dicen que no deben mostrar las caras de la gente. Pero mira, si estás caminando en la calle, en un lugar público, ¿por qué estás allá si no quieres demostrar que estás a favor o en contra de algo? Y entonces sí, yo tengo unos problemas con la gente que dicen no fotos, por favor, porque están en lugar público. Y creo que es anti-periodismo decir que no debemos trabajar en lugar público, sí. Y, y pues, otros, no, otros tienen otras opiniones de eso, definitivamente. Y los estadísticas dicen que de los 80% de los periodistas heridas han salido así por los policías. Solo 20% por los manifestantes. La gran mayoría somos víctimas de la policía porque tienen una cultura brutal aquí. Y la policía, muchas policías aquí creen que son dictadores en su mundo pequeño y creen más en eso que, que en la libertad de la prensa, definitivamente. Tamara, ¿y tú en qué momento decides me encierro en casa, ¿no? Porque hay un momento, bueno, el trabajo que yo conozco tuyo es muy íntimo, pero siempre con comunidades. Bueno, nunca había sido tú, hasta donde yo sé, la protagonista de tus imágenes. ¿En qué momento decides, bueno, documento lo que está pasando aquí en mi casa, que es igual de importante que lo que pasa afuera, evidentemente, y de hecho, ¿no? Muchos decimos, bueno, hemos documentado mucho lo que pasa afuera y qué ha pasado en el interior de las casas, ¿no? Que ha sido revolucionario en algún punto. Entonces, ¿en qué momento decides, no voy a salir, me quedo? Bueno, cuando empieza la cuarentena bien estricta acá en Chile, obviamente los permisos para salir de casa son realmente súper restringidos, únicamente para ir a comprar alimentación o medicina. Y en ese momento también empiezan a surgir como muchos cuestionamientos dentro mío de qué estoy sintiendo yo, es como un periodo especial que estoy viviendo con mi hijo, con mi madre, ¿cierto? Y todo eso hace que yo voltee la cámara hacia mí, como también un mecanismo de defensa, un mecanismo de comprenderme, de entender la situación y también de la importancia que tiene plasmar esto, documentar este momento de lo que está ocurriendo globalmente, ¿no? Pero ya puertas adentro.
Y la decisión realmente al principio, sobre todo el primer mes, de no salir por encargo, ¿cierto? De no salir a documentar assignments, fue algo totalmente personal que dije, ok, yo estoy con mi madre y estoy con mi bebé de meses de edad, no puedo salir y exponerme, también por lo que hablaban usted, lo que mencionabas antes, a pesar de que nosotros seamos como un elemento necesario, ¿cierto?, para documentar lo que está sucediendo en la pandemia. Acá en Chile no hay ningún tipo de ni de apoyo ni de ayuda a los periodistas en cuanto a trajes especiales, en cuanto a facilidad para entrar a los hospitales, en cuanto, o sea, ningún tipo de apoyo. Entonces, en ese sentido, yo también me sentía súper vulnerable de salir y tener, y que en cualquier caso contagiar a mi hijo o a mi madre. Entonces, en un inicio fue realmente una decisión totalmente personal y luego ya el último mes ya he estado saliendo a hacer assignments, pero también, claro, es un poco como que realmente tomo las decisiones y los assignments concretos de medios que realmente estén guardando todas las medidas preventivas de seguridad, que apoyen en cierto sentido también a la accesibilidad, porque si no, realmente aquí en Latinoamérica estamos totalmente desprotegidos y no podía poner en riesgo ni a mi madre ni a mi hijo. Sí, aquí de hecho yo lo decía, ¿no? Suerte que de momento, o sea, ni vivo con mis padres ni tengo ningún hijo al cargo todavía, porque si no, en las circunstancias en las que estamos aquí, en España tampoco hubiese podido, porque de hecho tú decías, ¿no? Que, bueno, como fotógrafas freelance y yo creo que también la gente, poca gente, fotógrafos que están en plantilla en los medios en España, a nadie nos han protegido. O sea, yo estaba rompiéndome los cuernos literalmente para poder entrar a los sitios, a las funerarias, a los hospitales y tal, y cuando me daban acceso eran ellos mismos los que me daban el traje de protección. Cosa que yo decía, yo no debería aceptar esto de esta gente, porque o sea, si ahora hacen algo mal esta gente o si yo quiero denunciar cosas, lo haré con la misma libertad, ¿no? Y yo tenía, y además te decían, no, es que no puedes venir al principio porque, claro, ¿cómo te vamos a dar a ti un traje de protección y le vamos a sacar a un médico? O cómo ¿no? Hasta que hay un médico, que es lo que pasó en mi caso, que dice, yo le doy mi traje de protección, yo no me cambio una vez, pero por favor que entre un fotógrafo aquí. Entonces, ha dependido un poco, como decía, de la voluntad de los trabajadores en primera línea que nosotros pudiésemos trabajar. No sé si en Estados Unidos que estabais más protegidos os respetan más a la prensa. Pues en los hospitales y con los servicios de emergencia de las ambulancias, no he querido aceptar sus trajes de protección. Yo estoy usando los míos y los compré algunos por Amazon y otros en el principio del pandémico. Yo fui al Home Depot acá y compré todo lo que había en la tienda, porque haciendo la cobertura en Liberia hace 5 años, sabía que yo iba a necesitar mucho y mis compañeros de Getty también. Entonces yo compré todo lo que había en el Home Depot y los tenían ya para los que pintan casas, ¿no? Y no para los que trabajan en los hospitales. Y con lo que compré era varios $1,000 de cosas, ¿no? Y mandamos paquetes a varios fotógrafos de Getty en los Estados Unidos, máscaras con ventilator masks con cara completa, y los trajes y los guantes y etcétera, ¿no? Entonces, en el principio compré mucho. Y ahora de vez en cuando por Amazon los encuentro disponibles en China, ¿no? Y los compro y son muy caras, pero vale la pena. Y apenas ahora, mientras estamos hablando, tuve que checar porque vi un email y llegó un email de la ciudad de una county por Miami y aceptaron mi pedida. Entonces dicen que puedo empezar el lunes. Bueno, ya he hablado con mi esposa, ya sabía que era una posibilidad, pero los niños no. Entonces voy a tener que subir al primer piso y hablar con ellas ahora. A lo mejor te están viendo. Sí, una bajó ahora, me está escuchando.
Y entonces Getty, claro, tú compraste todo, distribuiste a los, bueno, Getty distribuyó a sus fotógrafos. Sí, en este caso, porque yo sabía que viendo los trajes y las máscaras y todo ya disponibles en esa tienda grande, yo sabía que iban a desaparecer en el próximo día, ¿no? Entonces compré todo lo que había, porque sabiendo que compañeros míos iban a estar, no diario, trabajando con trajes así. En la agencia yo estoy haciendo más que los demás en situaciones así, pero es siempre bueno tener un traje, una máscara en el coche, ¿no? La cajuela del coche. Tener ese protección disponible si lo necesitas. Y bueno, Tamara, te hablaba antes que quería hablar de este tema porque yo creo que es interesante, ¿no? Lo que ha pasado a diferentes niveles, porque bueno, John trabaja para Getty, Getty ha protegido a sus fotógrafos y además han organizado como agencia, o sea, están bajo un paraguas, pero ha pasado, aquí en España ha pasado, en Latinoamérica también, ¿no? Que muchos fotógrafos freelance, no sé, freelance o bueno, o no, o algunos no son freelance, en el caso de los españoles somos todos freelance, que no es nada difícil ser freelance aquí, nos hemos unido y hemos montado colectivos, ¿no? En el caso mío hemos montado un colectivo, 8 fotógrafos en diferentes partes de España que se llama COVID Photo Diaries y ustedes han montado COVID Latam. ¿Por qué montan este colectivo y cómo ayuda este colectivo a fotografiar la pandemia? Bueno, COVID Latam es un colectivo donde somos 19 fotógrafos, 9 mujeres y 18 fotógrafos, 9 mujeres y 9 hombres de diferentes países de Latinoamérica, cubriendo realmente toda la región y esa es la idea, es unirnos, trabajar de manera colectiva, de manera transversal, apoyarnos y que tengamos más voces, ¿cierto? Cubriendo esta pandemia. Y de la manera que lo estamos haciendo es que algunos pocos de nosotros estamos documentando de esta manera íntima dentro de nuestras casas y la mayoría sí está cubriendo como lo estás haciendo tú, Ana y John, en los funerales, en los hospitales, ¿cierto? En las calles. Y de esta manera también, o sea, realmente crear colectivo es empezar a trabajar de una manera más transversal, ¿cierto? Es empezar a apoyarse, a tener voces diversas. Yo soy de la idea y de la filosofía que nuestra carrera ya de por sí es súper solitaria, ¿cierto? Siempre estamos solos en terreno, editando en terreno y cuando unimos las voces, cuando empezamos a trabajar en conjunto, realmente es cuando llegamos más lejos. Entonces, un poco de esa manera nace Ayun Fotógrafas, que es este colectivo de fotógrafas mujeres, unidas por Latinoamérica, no especialmente estamos basadas en Latinoamérica, sino que nos une Latinoamérica, ya sea porque hayamos trabajado en Latinoamérica o porque residamos en Latinoamérica o porque seamos latinoamericanas. Y un poco también es documentar esta pandemia de una manera mucho más sensible, mucho más íntima, desde la voz de la mujer, desde otro punto de vista, ¿cierto? Lo humaniza desde otra manera de narrar. Entonces yo creo que estos dos colectivos que de por sí son totalmente diferentes, ¿cierto? Cubren el territorio, cubren muchísimas voces y eso le da mucha diversidad también a la manera que estamos documentando y que estamos contando esta pandemia global. Así que me parece que es importantísimo unirse en estos momentos también. Sí, sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí también nos ha pasado mucho que esto, no sé si Getty ha notado esto, no, pero aquí, bueno, a nivel internacional, también, porque yo estaba trabajando e intentando vender temas y en el momento que más necesidad de información hay, ha habido una crisis de medios, ¿no? Una crisis económica de los medios. Entonces, muchos medios te decían, no estoy comprando porque no puedo, estoy trabajando con plantilla. Y el hecho de formarnos en colectivos, nosotros también nos ha ayudado a no decaer, a tirar hacia adelante, no estoy vendiendo nada, esto hay que documentarlo, da igual, vamos a seguir y al final han ido saliendo cosas, ¿no? Yo creo que en el caso nuestro de lo que estamos viviendo es importante, ¿no? Que nos unamos, hagamos colectivos y diversifiquemos miradas y trabajemos un poco, yo creo,
corrígeme John, pero con mentalidad también de cómo trabajan las agencias, ¿no? De, bueno, tú vas a cubrir esto, yo voy a ir por aquí, intentar tener una imagen global en la medida que nosotros ponemos como colectivos freelance, pero una imagen global y honesta de lo que creemos o lo que hemos visto que está pasando. Sí, en una agencia puede ser Getty o AFP o AP, Reuters. Cuando un fotógrafo como yo, por ejemplo, en marzo y abril, hice muchísima cobertura de noticias de COVID y luego empecé con la historia de la familia, pero otro fotógrafo en Los Ángeles, por ejemplo, por fin logró acceso allá y estuvo una par de semanas de trabajo muy interesante. Y luego otro fotógrafo en Estambul empezó a hacer un reportaje increíble de noticias por un mes. Entonces, no podemos, un fotógrafo o una fotógrafa no puede hacer esta cobertura entera. Número uno, no podemos viajar mucho. Y dos, es demasiado, ¿no? La cansancio, ¿no? Es para mantenernos saludables. Tenemos que estar muy concentrando mucho en nuestra salud, ¿no? Yo hice una prueba hace una semana de los antibodies y salió negativo. Significa que lo que he hecho a través de los meses ha funcionado. Pero si estamos muy cansados semana tras semana, es cuando hacemos errores. Y ha pasado en los hospitales, ¿no? Por fin, cuando se enferman las enfermeras o los doctores, es porque después de tantas horas hicieron algo mal por cansancio. Y tenemos que ser muy cuidadosos así. Bueno, me dicen que ya nos queda muy poco. Yo, solo para acabar, quería bueno, al menos la sensación aquí, bueno, en Estados Unidos creo que va para largo también. Aquí en España ahora están habiendo rebrotes, en Chile todavía estáis confinados. ¿Qué imágenes creéis, ¿no? que han faltado o que podemos añadir a esta pandemia, ¿no? Es una pregunta un poco bueno, frecuente, ¿no? Pero yo creo que en el caso de España sí hemos reflexionado mucho sobre esto y me mojo yo primero y ya luego cerráis vosotros, pero analizando lo que hemos hecho la mayoría de fotógrafos aquí, nos da la sensación que la cobertura que hemos hecho de la pandemia es demasiado amable, ¿no? Hay más de 29.000 muertos contabilizados, yo creo que son muchos más, bueno, yo y mucha gente cree que son muchos más. No hay apenas imágenes de muertos, la mayoría de imágenes son de aplausos o de médicos cuidando a gente, pero no, me da la sensación, y yo soy la primera que me culpabilizo por eso, que yo he visto imágenes muy chungas o situaciones muy chungas en las unidades de curas intensivas, en las casas, y tal vez esa dificultad de acceso, o no sé exactamente por qué, han hecho que hagamos imágenes demasiado amables, ¿no? Y infantilicemos un poco a la audiencia, yo creo. Y este es un poco el punto que yo encuentro que desde mi punto de vista ha faltado en esta pandemia. Totalmente. Igual aquí. Bueno, hemos visto trabajo aquí increíble, ¿no? Meredith Kohut hizo un trabajo para Time hace un par de semanas, excepcional, increíble, y tenía funerales y todo. Y sí, ese trabajo sí está pasando, pero es la minoría. Y por eso yo quería seguir con los médicos y las ambulancias para dar un poco de urgencia a las imágenes que están saliendo. Porque sí, aquí están saliendo muchas fotos de las pruebas y las colas y no se ve urgente. Y es una noticia urgente. Están muriendo y está creciendo los números cada día. Sabemos, es criminal lo que está pasando y necesitamos las imágenes que reflejan esa realidad. Exactamente, yo concuerdo con ustedes. Realmente Sudamérica en realidad es como un reflejo de lo que está pasando. Nosotros estamos unos meses más atrás, los tenemos a ustedes como
como un poco guía, ¿cierto? Cuando todo empezó en China, en Europa, en Estados Unidos, acá en Sudamérica todavía seguíamos, no, eso no nos va a llegar acá, eso no nos va a llegar acá, ¿cierto? Y todo el tiempo constantemente como un poco negándolo, también nos hace salir de la realidad. Y viendo este tipo de imágenes, acá en Sudamérica o en Chile, un poco en Brasil sí han mostrado imágenes más duras y más crudas, pero en el resto de Latinoamérica sí pasa eso y realmente estamos cayendo un poco como en el borde de las imágenes que ya hemos visto repetitivamente y que no nos causan nada, ¿cierto? No nos hacen, no nos tocan, no nos hacen cuestionarnos, entonces tampoco nos invitan al cambio, a la urgencia de que esto está pasando y tiene que cambiar. Entonces, realmente no los hemos tomado nosotros a Sudamérica, ustedes como ejemplo, de decir, oiga, necesitamos primero tomar medidas diferentes y segundo, documentar esta pandemia de una manera diferente. Entonces creo y espero que con todas estas nuevas iniciativas, estos colectivos, ¿cierto? La manera también de diversificar el contenido, hoy en día que tenemos todo aquí con el internet, ¿cierto? Con las charlas de Zoom, con una conectividad absoluta, que tengamos esa posibilidad realmente de empezar a documentar y a retratar de una manera diferente, para no quedarnos en lo que hemos reiterado constantemente. Pues nada, ahí queda el reto. Seguiremos. Yo creo que habrá que seguir trabajando durante un tiempo, así que bueno, habrá tiempo para producir estas imágenes. Y nada, un placer. Muchísimas gracias a los dos, un honor. Y sobre todo, bueno, muchas gracias a quienes nos habéis escuchado y preguntado por el chat y gracias a ForoCap por organizar también esta charla. Nos vemos pronto. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos.